Sí, le damos gracias una vez más por estar aquí en su presencia, para participar de este estudio. Vamos a poner una oración, poner todas las cosas en manos del Señor, para que aquí el que sea el que guíe esta palabra, que cada palabra que salga de mi boca, que cada cosa que se ponga aquí realmente sea guiada por el Señor para edificación de nuestras vidas. Sí, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias por todas las cosas que tú has hecho con nosotros, gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual entregaste, Señor, para expiación, Señor, y santificación de nuestras almas, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos ahora que tú guíes este estudio, que cada palabra que salga de nuestra boca sea guiada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, y que sea para edificación de nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien, en el estudio pasado vimos cómo Dios le interesa más trabajar con hombres y mujeres que sean capaces de escuchar a Dios y obedecerlo, que con aquellas personas que están preparadas, pero que prefieren más guiarse por su conocimiento, sus instintos naturales, sus intereses, que por el llamado, la enseñanza y la instrucción de Dios en sus vidas. Hay personas que ponen a un lado estas cosas para guiarse por sus intereses, por sus instintos, por las cosas que ellos prefieren, y hacen una apariencia tratando de entender de que realmente están siguiendo su llamado, cuando realmente eso no es más que una apariencia, eso es un disfraz. Ellos siguen sus intereses, siguen sus instintos naturales. Vimos cómo Dios escoge a un hombre llamado Moisés para liberar a un pueblo de un cautiverio de 400 años en Egipto. Vimos cómo Dios hace de este pueblo una nación, y esta nación se forma en el desierto. El mismo Dios fue su pan y fue su agua. También fue su guía, su amparo y su cobertura. Vimos además cómo el mismo Dios le entrega leyes y mandamientos a este pueblo a través de los cuales deben conducirse. Los mandamientos expresan el carácter moral de Dios, por lo que ese carácter es eterno y nunca va a cambiar. Es importante saber que aunque nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, la forma en que Dios ve las cosas sigue siendo la misma. Y esto es un punto, el cual viene a ser un punto de confusión hoy en día, producto del cual hay mucha gente que, aunque dice que creen en Dios, se apoyan en la ley, siguen la ley, están bajo la ley en vez de la gracia. Aunque dicen que Cristo es su Salvador, ellos ponen la ley como punto de referencia y se guían por la ley, creyendo que la ley es que si guardan la ley, realmente entonces ellos vienen a ser salvos, aunque dicen que son salvos por Cristo, pero que si no guardan la ley no van a ser salvos, y eso no es así. Nadie puede guardar la ley. Ningún hombre puede guardar la ley. Por eso hablamos de pacto, porque hablamos de pacto. Es importante saber que el Dios en el cual nosotros creemos ha establecido diferentes pactos con el hombre a través del tiempo. Según la Biblia, Dios ha establecido 7 diferentes pactos con la raza humana, y estos son. Qué interesante que son 7, porque el número 7, según la palabra de Dios, dice que habla de perfección. El séptimo es el pacto perfecto de Dios. El primer pacto fue el pacto adámico. El segundo, el pacto noético. El tercero, el pacto abrahámico. El cuarto, el pacto palestino. El quinto, el pacto mosaico o antiguo pacto. El sexto, el pacto davídico. Y el séptimo y último es el pacto de la gracia del nuevo pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el pacto de la gracia. Ahora, todos estos pactos fueron establecidos por Dios con el hombre en diferentes momentos históricos de la humanidad y en circunstancias diferentes, por el Dios vivo y verdadero. Porque el Dios vivo y verdadero es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué es importante el orden de Dios? Esto lo hemos estado diciendo y lo seguiremos diciendo en cada uno de estos estudios, el orden de Dios. El orden de Dios es importante para la iglesia, porque en ese manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. La voluntad de Dios para el hombre es restaurar la relación entre el hombre y Dios, que se rompió por causa de la desobediencia del hombre. Retornar a bendición todo aquello que quedó bajo maldición, producto de la desobediencia del hombre. Salvar a la raza humana estableciendo un pacto eterno.
Por lo que debemos saber y tener en cuenta de una manera muy importante que el último pacto que Dios ha establecido con la humanidad es el pacto de la gracia de Dios hacia el hombre, llevado a cabo por el sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo, quien con su sangre derramada en la cruz del Calvario y en su resurrección estableció un nuevo pacto, que es un pacto eterno, ya que es el único pacto que tuvo la potestad de traspasar los cielos y establecerse en la eternidad, por cuanto fue establecido por el Hijo de Dios en la tierra, que con su muerte y resurrección venció a la muerte, adquiriendo la potestad de arrebatar violentamente las almas de todos los que esperaron en él, aguardando que se cumpliera ese día, y que de todo aquel que cree en él y le recibe como Dios y Salvador. En su muerte y resurrección venció al diablo, al reino de las tinieblas y al imperio de la muerte, tomando a los cautivos por el diablo de la muerte, abrazándolos en él y llevándolos en él cautivos hacia la eternidad. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 8, allí dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo descendió a la humanidad como el unigénito Hijo de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ascendió a los cielos como el primogénito Hijo de Dios, es decir, el primero entre muchos hermanos. Eso se encuentra en el libro de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia nos muestra que Juan el Bautista es el último profeta de Dios establecido por Dios como profeta bajo el pacto de la ley o antiguo pacto. El mismo Jesús dijo acerca de Juan el Bautista, Mateos 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. A una nación que el mismo Dios la creó, que es la nación de Israel, Jesucristo, el mismo Dios encarnado, les está revelando que viene un reino que es más grande, más poderoso y más importante que esta nación terrenal. El problema aquí es que los que viven aferrados al pacto de la ley no aceptan esto, y no lo aceptan porque no son capaces de concebir lo que Dios está trayendo a través del pacto de la gracia de Dios, que es un pacto superior. El pacto de la ley es un pacto perecedero, el pacto de la gracia es un pacto eterno. El antiguo pacto, pacto de la ley, y a propósito lo estoy hablando y estableciendo de esta manera, porque quiero dejar bien esclarecido que no solo me estoy refiriendo a las leyes que establecían cómo debía hacerse las ceremonias y rituales, sino me estoy refiriendo a toda la ley, porque específicamente los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, aunque son santos, justos y buenos, producen muerte, no producen vida, por cuanto su verdadero objetivo es revelar al hombre la naturaleza santa del Dios vivo y verdadero, exponiendo al mismo tiempo a todo hombre su condición pecaminosa delante de él. Es decir, la ley no produce vida, la ley produce muerte, y lo que produce muerte no te puede salvar, por muy buena, por muy santa y por muy justa que sea, porque está expresando el carácter santo de Dios. Y voy a explicar que aquí realmente viene la confusión. Las personas dicen, si es santo, si es un carácter santo y es eterno, ¿cómo es perecedero? No es perecedero el carácter santo y eterno de Dios. Lo que es perecedero es el pacto de la ley que revela el carácter santo y eterno de Dios. Ahora, ¿no se hace en el nuevo pacto más difícil obtener la salvación cuando Jesucristo evidentemente no vino a abrogar la ley y ella usa su boca para decirlo? Pero Jesucristo profundiza mucho más. No adulterarás, pero yo te digo que si tú miras, simplemente miras a una mujer
para codiciarla, ya estás adulterando con ella. Jesucristo como que profundiza más la cosa y se te hace aún más difícil. Por tanto, te haces más dependiente de Dios. Sí, Jesucristo, siendo la palabra hecha carne, siendo que está cumpliendo la ley de Dios, por eso no vino a abrogarla. Jesucristo, hombre, cumple la ley de Dios, porque era necesario que fuera así, porque nadie puede abrogar un pacto si primero no lo cumple. Él está cumpliendo la ley de Dios, que es lo que le está enseñando. Cuando él está cumpliendo la ley de Dios, él toma esa ley y la lleva a un punto máximo, donde el hombre ni siquiera puede escaparse. Era necesario que cuando él establezca el pacto de la gracia, no haya nada que quede fuera de ese pacto de la gracia con relación al hombre, a ningún hombre que se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque una persona pudiera decir, como lo dijo joven rico, yo he guardado todos los mandamientos toda mi vida, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he deshonrado a mis padres, pero él, cuando toma entonces ese mandamiento, yo no he adulterado, es decir, yo nunca he llevado a mi lecho, a mi cama, otra mujer que no sea mujer. Jesucristo dice, ok, yo sé que tú no lo has hecho, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ya le está diciendo, tú no has llevado a ninguna mujer a cama para adulterar, pero en tu corazón han habido, aunque sea un momento en tu vida que tú codiciaste una mujer que no era tuya, ya tú adulteraste, ya tú quebrantaste ese mandamiento. Tú no has deshonrado a tu padre y a tu madre, pero el día que tú has levantado un falso testimonio contra alguien, o has tenido envidia de alguien, o has hecho algo malo, aunque tu padre y tu madre no lo conozcan, aunque tú no hayas levantado tu voz en contra de tu padre y tu madre, ya tú has deshonrado el nombre de tu padre y de tu madre. Porque cuando se habla de una persona, se habla también de la familia de la cual él procede. Entonces estás deshonrando el nombre de tus padres. Entonces ya quebraste ese mandamiento. Y así en cada uno de los mandamientos, pero además el apóstol Pablo enseña, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos ha incumplido la ley entera. Por lo tanto, la ley no se puede cumplir. La ley es santa, justa y buena, porque revela el carácter santo y eterno de Dios, que es santo, justo y bueno. Dice la palabra que eres santo, santo y santo, 3 veces santo. Por lo cual dice que este carácter no se abroga, este carácter es eterno. Lo que se abroga es el pacto que produce muerte, porque es necesario que este pacto, entonces, que es precedero, dé paso a un pacto que es eterno, que es el que trae el Mesías, que trae el Salvador. En esta confusión es que la gente regresa a ponerse bajo el yugo de la ley, pensando que al ponerse bajo el yugo de la ley, porque yo no puedo, porque tú no puedes adulterar, porque tú no puedes matar, porque tú no puedes codiciar, porque tú no puedes mentir, sí, pero eso Jesucristo lo dice en el Sermón del Monte, lo dice a un punto más elevado, porque tú dices, no matarás, pero cualquiera que se enemiste con su hermano, que ya ese es un homicidio espiritualmente. Entonces tú tienes que vivir en reconciliación con tu hermano. Entonces, él lo lleva a un punto que nadie se puede escapar de él. Nadie. Lo que te está diciendo entonces de que no puedes cumplir la ley. Él lo lleva al punto de que toda persona tiene que quedar bajo el pacto de la gracia. Aún el maestro más santo, el que más guardaba la ley, el que más tiene que ir hacia el pacto de la gracia, porque el pacto de la gracia no se establece por gusto, porque Dios mira el corazón, no mira los temas. Ahora, la ley tenía el propósito tiene 7 propósitos, también que es interesante. Dios estableció 7 pactos, ahora la ley tiene 7 propósitos. Propósito número 1, dice, revelar a la nación de Israel el carácter santo de Dios vivo y verdadero. Cuando eso se encuentra en el libro de Levítico 19, capítulo 2, 19, versículo 2. Ahí dice, si alguien me ayuda, lo encuentro primero que yo. Levítico 19. Levítico 19, sí. Está después de eso, ya casi estoy llegando ya. 19. 2. Había en toda la congregación de los hijos de Israel. No, 19, 2.
2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Habla. Él está diciendo, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Entonces, el segundo punto, que la nación de Israel, a guardar estas leyes, fuera una nación apartada para él, que no se mezclara con la costumbre de otras naciones. Es por eso que cuando vemos entonces en el Nuevo Testamento que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, porque los samaritanos tenían costumbre de las naciones paganas que comían puerco y ya tenían otras costumbres. Entonces ellos decían, son inmundos, nosotros no nos mezclamos con ellos, porque no se guardaban según la ley en santidad para Dios, y por eso es que no se trataban entre sí judíos y samaritanos. Entonces, ellos tenían que ser guardados para Dios. Los límites que producían, dónde que iban a estar guardados y cómo se debían de conducir y comportar toda la nación, no lo establecía el hombre, sino lo establecía la ley que Dios le estaba dando a esa nación. El tercer punto era revelar a la nación de Israel el carácter pecaminoso del hombre. En Romanos 7:19, el libro de Romanos 7:19, ahí dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo. Es decir, que no hay un hombre que realmente no haga mal, porque está intrínseco dentro de él en su corazón. Entonces, ese mal hace, y eso es lo que la ley te está enseñando, de que tú, aunque quieras hacer bien, muchas veces te comportas haciendo mal, porque sigue los deseos carnales y pecaminosos que hay en tu corazón. El punto número 4, establecer un procedimiento a través del cual se expiarán los pecados del pueblo y alcanzar el perdón y la purificación. Se encuentra en el Levítico capítulo 1, en el capítulo 4 y capítulo 7. No me voy a detener ahí porque son todas las leyes de expiación por los pecados, todas las leyes que da, todos los procedimientos, se los dejo tarea para la casa. Levítico 1. Levítico 1, Levítico 4, Levítico 7. El capítulo del libro de Levítico está lleno de enseñanza de todos los procedimientos, de rituales y todas esas cosas por la expiación del pecado, etcétera, etcétera. Y ahí habla de que esos sacrificios se tenían que hacer, como dice Pablo, año tras año. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio perfecto y porque era una cosa temporal. Limpiaba el pecado de hoy, pero el pecado de mañana lo tenía que volver a limpiar. Tenía que el sacerdote estar ofreciendo día tras día y año tras año sacrificio y expiación, etcétera, etcétera. Entonces, no era una cosa eterna, era una cosa temporal. Y también se encuentra en Hebreos 10, del 1 al 23. El libro, la carta de los Hebreos, es un libro que es clave. Es importantísimo para la iglesia de Jesucristo poder leer y dominar ese libro. Tomar la información del capítulo 10, del versículo del 1 al 23, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí hay una parte que está muy interesante, y dice que esto lo atestigua el mismo Espíritu Santo, porque esta es la obra nueva que Dios está trayendo a través de Jesucristo. Este es el nuevo orden, este es el nuevo pacto que está trayendo, que es un pacto eterno, no es perecedero. Aquí está diciendo que el pacto de la ley es perecedero, pero el de la gracia es eterno. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de todos los que se anteponen a este pacto de la gracia de Dios y que tratan de torcer y distorsionar las enseñanzas que están en las Escrituras y traen confusión, no se encuentren luchando con el mismo Dios, porque se ensoberbecen y no entienden. Y yo he visto personas que te hablan solamente de la ley, dicen que creen en Jesucristo como Salvador, pero cuando tú le dices, ¿has leído las Escrituras? Sí, la ley. Y cuando le dices, ¿has leído las cartas de Pablo? ¿Has leído los apóstoles? Bueno, no, pero mi maestro me dice que la ley. ¿Has leído el Nuevo Testamento? Un versículo de los Evangelios. Dice que estás en la gracia y no has leído el Nuevo Testamento. Solamente lees la ley. Tú te estás apoyando en la ley, no te estás apoyando en la gracia. Y crees que tú, estando en la gracia, siguiendo esa ley que fue derogada, vas a alcanzar la salvación. Vamos a ver eso más adelante. El quinto punto que trae, dice, es establecer una forma a través de la cual el pueblo pudiera adorar. Está en el libro de Levíticos 23. Ahora, ahí te traía todas las fiestas rituales que habían que hacer anuales, te traía la Pascua, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de los corderos, cuando limpian con el hisopo, rían con sangre en Egipto para que no tocaran los primogénitos. ¿Se acuerdan de eso? La fiesta de la Pascua en recordación, que todo eso lo que trae apunta a Jesucristo, a la verdadera Pascua, que es la Pascua de Dios. Por eso en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, un sacrificio que es eterno y que no hace falta ningún otro. En cuanto al día de reposo dice, porque dentro de esas leyes te hablaba del día de reposo, que tienes que guardarlo y santificarlo para Dios. Pero en cuanto al día de reposo dice, Hebreos 3:7 al 11 y Hebreos 4, si no puedo poner los versículos, creo que lo tengo aquí, o si no, disculpen. Hebreos 3:7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de un reposo que es eterno, que no es el sábado. En Mateo 12, del 1 al 8, aquí el mismo Jesús enseña, producto de algo que sucede. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En el día de reposo no podías hacer eso, según la ley. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y eso sin culpa? Porque el sacerdote tiene que trabajar el día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo, que ese templo que ellos tenían como algo cúspide grande en la vida de ellos, está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del día de reposo. Él establece eso. En el pasaje paralelo de Marcos 2:27 dice, del 23 al 27 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí hay un problema, que al meterte en el proceso de que tú prácticamente estás esclavo atado al día de reposo, tú pierdes completamente tu libertad. Pero el Hijo, y en el día de reposo tenía que ser para adorar al Señor y santificarlo, pero aquí ya lo estaban poniendo, ¿cómo puedo explicar? Los fariseos, esta gente tomaron las enseñanzas de Moisés, la ley judaica, y hicieron el judaísmo. Hicieron obras a través de las cuales tenían que salvar, cosas que tenías que hacer, y ellos aparentaban una piedad que realmente no era. Ellos hicieron obras para a través de esas obras que estaban basadas en la ley, pero que ellos las crearon, que están fuera de lo que es la enseñanza mosaica. Entonces ahí crearon el judaísmo, y tú tenías que cumplir una serie de rituales, una serie de obras, tenías que ser tan estricto que el mismo Jesucristo los identifica como hipócritas, porque para ellos era más importante cumplir esas obras a pie de la letra que tener misericordia. En Mateo 12, 9 al 14 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es ilícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Las enseñanzas de Jesús desmoronaban todo el castillo de naipe que ellos habían construido, que parecía muy lindo, pero hacía así y se derrumbaba entero.
El punto número 6 era establecer leyes, instrucciones y enseñanzas para la salud física y espiritual de la nación. Eso se encuentra en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Búsquenlo como tarea para la casa, porque son capítulos enteros. Se llegan gran parte de los libros y no me voy a detener ahí porque me estaría apartando. Pero ahí hay leyes sanitarias, hay leyes de purificación, etcétera, etcétera, que están puestas ahí, que son procedimientos que tenían que seguir para lo que era la sanidad y la purificación, para vivir apartado de lo que era una persona inmunda. Lo vemos todavía en el Nuevo Testamento como los leprosos vivían apartados, toda persona que tenía flujo de sangre no podía estar entre la población, la mujer del flujo de sangre que se acercó por detrás de Jesús y fue sanada. Todas estas personas estaban apartadas. Todas esas leyes están en Levítico, también están en Deuteronomio, como habían leyes, instrucciones y enseñanzas para la salud física y espiritual de la nación de Israel. En el Salmo 119:5, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un salmo muy hermoso y está en un contexto, ese versículo, que muchos de nosotros sabemos que es el contexto de guardar la ley, de seguir las instrucciones de Dios, que eso lo ha guardado y lo ha bendecido toda su vida. Y esa ley fue dada para la nación de Israel. Y el último punto de este propósito de mostrarle la ley, que es el punto número 7, dice: Jesucristo cumplió la ley en sí mismo para establecer un nuevo pacto, ya que el hombre no se puede salvar por la ley. Entonces, todas esas cosas que la ley trajo, que eran muy buenas, pero no llevan al hombre a lo que es la salvación. El propósito de Dios es la salvación. Él dio todas estas leyes para que esa nación viviera apartada de las costumbres de las otras naciones y vivieran en una santidad apartada, no vivieran en inmundicia, en las demás cosas de las cuales Él los sacó, para a través de entonces esta nación traer un ser que es el Mesías, que es el Salvador de la humanidad, y salvar la humanidad. Pero al mismo tiempo Él establece un nuevo pacto. En el libro de Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos mostró el camino a Cristo. ¿Ok? La ley no es el camino a Dios, la ley es el camino a Cristo. Cristo es el camino a Dios. Y eso tiene que estar establecido. La ley no te lleva a Dios, la ley te lleva a Cristo. Y Cristo te lleva a Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Por lo tanto, el que regresa a la ley no va a apuntar a Dios, porque la ley está apuntando a Cristo. Y esta es la voluntad del Padre. En Romanos 9:24 al 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, que iba detrás de una ley que el mismo Dios le dio, que era santa, justa y buena, una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pensando que siguiendo las cosas de una manera mecánica, humana, siguiendo un ritualismo mecánico humano, ya se salvaban y seguían en su concupiscencia, en sus pecados. Por eso en el libro de Isaías se dice en un momento: estoy cansado, estoy asqueado de sus ofrendas, porque este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que pasa. Seguían por obra, no por un verdadero sentimiento en el corazón. Como está escrito de aquí: pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En el versículo 1 del capítulo 10, que continúa, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley produce muerte espiritual,
y lo que produce muerte es destinado a ser sustituido. ¿Dónde se puede encontrar esta información? En 2 Corintios, capítulo 3, de 4 al 13. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El Mesías iba a venir a través de la nación de Israel, pero no solo iba a ser el Salvador de la nación de Israel, sino también iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Y eso es lo que no entienden, por eso siguen aferrados a la ley y no lo reciben. Yo quiero pararme aquí en un punto, y como habíamos dicho antes. Hay un pasaje en 1 de Juan 5:12. Dice, lo cual es desde el 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Cristo Jesús, su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Mira, en este versículo 7, que es muy importante, lo voy a volver a leer, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque los que se justifican por la ley dicen que la ley eran los rollos que estaban al lado del arca, que escribió Moisés con su mano, y las tablas que estaban dentro del arca que escribió Dios con su dedo. Si lees bien la Biblia, las tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, Moisés las quebró. Y después Dios le dice, alízate 2 tablas como las primeras y suba al monte que yo voy a volver a escribir. Pero si lees más adelante, Dios le dice a Moisés, escribe lo que yo te voy a decir. Es decir, las segundas tablas no fueron escritas con el dedo de Dios. Fueron escritas con la mano de Moisés, escuchando el dictado de Dios de lo que tenía que escribir ahí. Pero bueno, era palabra de Dios escrita en tabla de piedra. Ahora, esas estaban dentro del arca de la propiciación. Al lado del arca estaban los rollos que eran todas las leyes ceremoniales, todas esas leyes de sanidad, etcétera, etcétera. Ellos dicen que las leyes que se abolen son las leyes ceremoniales, que las leyes que están en tabla de piedra no se van a abolir. Pero aquí te está diciendo en este versículo 7 de Corintios, de 2 de Corintios, capítulo 3, te dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y si el ministerio de muerte iba a perecer, por lo tanto iba a ser destruida. Ahora, aquí la confusión está. Si la ley es santa, justa y buena, porque ella revela el carácter santo, el carácter moral santo de Dios, entonces ¿por qué iba a perecer? No va a perecer el carácter santo de Dios. Lo que va a aparecer es una ley que provoca muerte, un pacto que provoca muerte, porque el carácter santo de Dios es eterno. Por lo cual Jesucristo lo toma, lo refina, lo lleva a un punto elevado, donde entonces sí ningún hombre, ninguna mujer puede escapar de ese carácter santo, moral de Dios santo, y decir, sí, realmente no se puede cumplir, entonces te hace falta la gracia de Dios, no te puedes justificar por la ley, necesitas algo que te pueda salvar, porque entonces este carácter
santo de Dios, que te está revelando que tú eres pecador, te está diciendo que tú como pecador, tu paga es muerte, porque la paga del pecado es muerte, no la paga de Dios, sino la paga de tu pecado es muerte, porque todo hombre va a recoger lo que siempre. Por tanto, este carácter moral de Dios está diciendo, yo soy justo, yo soy bueno, tú eres pecador, no podemos habitar juntos, porque Él es santo, y no nada que sea impuro se puede acercar a Él, ningún hombre se puede acercar a Él por su carácter pecaminoso. Viene el Mesías y establece un nuevo pacto, la gracia de Dios, y con su sangre Él nos limpia de todo pecado. Esa es la confusión, que la gente piensa que no puede porque la ley es santa, justa y buena. No, la ley sí es derogada, la ley sí pasó como un pacto que es perecedero, pero Dios viene a traer un pacto que es eterno y que es superior, a través de lo cual Él no deroga su carácter santo, Él reafirma y confirma su carácter santo, pero que podemos acercarnos a Él, se sé que es santo, a través de la sangre del Cordero. Rapidito, déjame terminar. Dice, en Hebreos 10, del 1 al 23, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, tenemos que parar. Es una lástima. Vamos a el estudio. Sí, vamos a Dios quiera, vamos a continuar el domingo que viene, Dios mediante, y vamos a poner una oración. Lo que sí es importante, queremos dejar establecido que el orden de Dios también está establecido para los pactos de Dios. El pacto de la gracia, según la voluntad de Dios, lo que nos atestigua el Espíritu Santo, es que es un pacto eterno. Todo pacto anterior son pactos que son derogados, son pactos que pasaron. No podemos justificarnos delante de Dios por un pacto que fue perecedero, que fue el pacto de la ley. Nos justifica delante de Dios la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Okay?
Vamos por una oración. Cualquier hermano que quiera orar para despedirnos. Sí, Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Dios, que esta palabra sea de bendición en cada una de nuestras vidas y nos ayudes, Dios, a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Dios, que tú sigas usando a nuestros maestros, Dios, para guiarnos en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén. Amén.